Glorifícate, Señor, danos entendimiento, danos, Señor, revelación, para que podamos comprender, para que podamos entender, para que podamos poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Y mañana a las 5:30 igual tenemos oración. Haga lo posible, su mejor esfuerzo. Mire, si hay algo que dice la Biblia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia no es un miembro, la iglesia somos todos. Entonces y hasta el mundo lo dice, que en la unidad está la fuerza. Entonces bien importante, porque cuando a veces uno se aísla y lo que realmente buscamos es estar comunicados, estar conectados, estar en un mismo sentir y orando los unos por los otros, ¿verdad? Vamos a buscar como pues ahora ya no sé realmente hay disposiciones de restricción que seguramente se van a dar. No creo que tal vez se vayan a restringir las reuniones, pero pues puede pasar, para prevenir. Y entonces, aunque vale la pena también, amados hermanos, que hoy leía yo que dice que el 20% de las personas que se están contagiando ya tienen por lo menos una dosis de vacunación. O sea, la vacunación, el que te hayas vacunado no significa que ya puedas sustituir la mascarilla y aquí tú estás exento. Por favor, sigue cuidándote. Y mejor, mire, yo solo vengo aquí casi muchas de las reuniones, incluso cuando oramos por alguien, no lo hacemos acá, lo hacemos vía una videollamada o algo, porque queremos cuidarlos y cuidarnos. Igualmente, si hay, mire, que un cumpleaños, que no sé qué, bueno, que le manden el pastel ahí por WhatsApp, ¿verdad? Por allá se pueden mandar porciones de pastel así, y se compra usted la suya, para que en esas actividades tratemos de mantenernos como un círculo familiar. Y de verdad no es falta de fe, sino es prudencia. Después de hacer lo que está a nuestro alcance, el Señor hará su obra completa en nosotros. Amén. Entonces ahí tiene el número. Si usted no está agregado a ese chat, ahí informamos, ahí les compartimos los links de transmisiones. Por favor, mándenos ahí un mensajito con su número de teléfono. No nos vayan a mandar de personas que no sean de la congregación. O también, si usted cambió de número, actualícelo, ¿verdad? Porque a veces les mandamos información a personas ajenas y no queremos hacerlo porque obviamente el número ya pertenece a alguien más, pero también está la página ahí. Vamos a entrar a considerar esta palabra por unos minutos. Y estaba hablando de los hijos, pero al hablar de los hijos me estoy centrando en los hijos espirituales. Es un término, una palabra que fácilmente muchos dicen. Como me dijo una hermana en un retiro, ella es de Benecer, no es pastora, no tiene un ministerio primario, pero le voy a presentar a mis hijos espirituales, me dijo. Interesante. En una oportunidad también a uno de los pastores adjuntos del apóstol Sergio le escribe una hermana y le dice: mire, hermano, yo lo veo a usted, yo lo veo, le dijo ella, porque lo estaba saludando, lo estaba elogiando por la predicación, por la palabra, y le dijo: yo lo veo a usted como mi padre espiritual, le dijo ella. Entonces vino el pastor y la corrigió, le enseñó: mire, yo no soy su padre espiritual, porque aquí hay un padre de la casa, un padre que es nuestro apóstol Sergio, le menciona a ella. Obviamente estaba hablando de un pastor adjunto en la casa apostólica en zona 5, y también estaba hablando de uno de los pastores de allá. Y él le dice: yo lo que puedo hacer en esta casa para usted es un hermano mayor. No, es que, pero ella decía que se imagínese en una casa, ¿verdad? Eso es más o menos como que todos sus hijos, usted ya tiene X cantidad de hijos, todos se casen y al final hay muchos padres en la casa y muchos hijos y se vuelve en descontrol. Total es de que a veces se confunde mucho la temática. Yo quiero trasladársela a la luz de la palabra, porque también hay hijos biológicos y obviamente tendríamos que decir hijos de Dios. Que le quiero decir eso a todos, porque de alguna manera dice: todos somos hijos de Dios. Dice: no, lo siento mucho, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay creación de Dios y que también hay hijos de Dios. Entonces eso lo vamos a explicar en su momento. Pero quiero que ponga atención en esto, en este pasaje. Esta es la Biblia, creo que es 1569,
en 1569 se escribió, es la Casiodoro de Reina, o le conocen también como Biblia del oso, porque dice que cuando se sacó esa Biblia, la pasta tenía un oso con unas, ¿con qué? Creo que, vamos a ver, era un oso, pero parece que tenía ahí como miel, como un panal de miel. Esa fue la forma en que diseñaron esa Biblia, ¿se acuerda usted? De papel, y entonces le quedó como la Biblia del oso. No va a pensar usted que saber por qué que un oso escribió la Biblia, así que le digo, a lo mejor le explico un poquito. Pero lo que quiero que tome en cuenta es lo que dice este pasaje. Mas los hijos de Elí. Si estamos hablando de los hijos de Elí, estamos hablando que se refiere a un padre. Y obviamente ellos eran hijos, pero eran hijos biológicos. Cuando usted va en el contexto, este personaje llamado Elí era un sacerdote. Tenía un sacerdocio. Su oficio era ministrar al Señor. Su oficio era hacer culto. Su oficio era enseñar la palabra. Y Dios le había dado una promesa a él y le dijo: tu casa y la casa de tu padre me servirán perpetuamente, serán sacerdotes. Entonces quiere decir que los hijos de Elí también iban a tener el mismo oficio que el padre. Pero lo interesante que los hijos de Elí también tenían otro padre. Mire qué interesante. Aquí quiero que capte algo, por favor. Los hijos de Elí, que dice esta versión, eran hijos de Belial. ¿Cómo así? Eso es más como imagínense qué sentiría usted si le dicen: los hijos suyos son hijos de otro. Y usted diría: chanfle, diría usted, ¿qué pasa ahí va? Pero mire, pero quiero que preste atención a esto. Le voy a explicar de esta manera. La pregunta: ¿por qué? A ver, ¿por qué también eran hijos de Belial si eran hijos de Elí? Es que aquí ya está hablando de otro padre también, y no necesariamente un padre biológico. Quiere decir que ellos eran hijos de Elí por un engendramiento biológico. Era padre biológico, pero se los reengendró espiritualmente otro llamado Belial. Por eso también dice, otras versiones dice, eran hijos del maligno, eran hijos perversos. O sea, habla a la palabra Belial, vamos a ver, no quiero solamente explicar eso. Y dice: no tenían conocimiento del Señor. Lo que quiero resaltar es que nosotros como padres, por eso dice que también la mujer se salvará engendrando hijos. Porque aunque el padre biológico sea el que los engendre físicamente y la mujer conciba, ya dentro del ámbito espiritual, la mujer, a través de la enseñanza, a través de, dice, por eso dice la palabra: hijo mío, no menosprecies, recibe la instrucción de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre, porque de alguna manera esa enseñanza se va a traer un engendramiento espiritualmente, a nivel del espíritu, donde reciben la paternidad de Dios, pero a nivel del alma, donde van a recibir la paternidad y no van a ser huérfanos. Quiere decir entonces que de alguna manera, note bien que ellos no tenían conocimiento del Señor, estos hijos de Elí. Obviamente resalta la responsabilidad del padre, que siendo padre biológico los descuidó su papel como padre del alma. Entonces ellos eran huérfanos en su alma, y de alguna manera vino Belial, esta potestad, este personaje, para engendrarlos también. De ahí que usted puede decir: ala, mire, pero si estos muchachos son hijos, sus padres son cristianos, pero ellos más parecen hijos del diablo que otra cosa, porque la maldad es la que hacen. Claro, y de ahí usted ve hoy en día que eso es lo que pasa. Entonces, esa palabra, aquí puede usted verlo. Aquí en Juan 8:44, no es que se repita el pasaje, yo puse Juan 8:44 para que recordarme también que le tendría que mencionar cuando el Señor les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Les dice: porque ustedes me quieren matar, porque ustedes siguen las obras de él. Entonces notemos también que entonces, ¿por qué le dicen padre? Precisamente porque tuvo una influencia. Ellos biológicamente eran hijos de otro,
pero en su alma, en su vida espiritual, tenían de alguna manera una paternidad diabólica. Entonces aquí es bien interesante esto. Belial, esta es la palabra Belial, que significa inutilidad, que significa destrucción, maldad, impío, malvado. Esa es la palabra y se asocia al maligno, esta palabra Belial, ¿verdad? Entonces yo he estado tratando perversidad también. Los hijos espirituales, entonces estamos abordando el tema. No estoy resaltando acá que unos son carnales y que otros son espirituales, porque también podríamos decir que estos hijos son bien, mi hijo es bien espiritual. Eso quiere decir usted que no es carnal, que no es pecador, sino que busca, se está consagrando. Pero me quiero centrar para hablar precisamente de esto que ya es bastante conocido, cuando regularmente los ministros decimos, él es mi hijo espiritual. Quiere decir que de alguna manera he estado fungiendo como un padre. Y quiero explicar varias cosas en relación a esto, porque es bien importante, hermano. Hechos capítulo 13, verso 33. Dice: Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Y después dice: como también está escrito en el Salmo segundo. Salmo segundo. Vamos a ir a ver lo que dice el Salmo 2. O sea, aquí está resaltando, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, al Salmo 2. Dice, ¿qué es lo que dice el Salmo segundo? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es bien interesante. El engendramiento, y no está hablando propiamente, aquí está hablando proféticamente del Señor. En el contexto se refiere al Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿cómo fue engendrado Él? Si dice que fue una concepción virginal, entonces fue por la palabra. Por eso dice, el verbo se hizo carne. Entonces, pero note esa función, mi hijo eres, o sea, mi huíos, esa es la palabra que se usa ahí para decir hijo, huíos, que se refiere a un hijo maduro. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, aquí quiero explicar algo, porque también hay hijos a nivel de tecnones que tienen un carácter de inmadurez, pero hay hijos que alcanzan madurez. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Ese engendramiento por la palabra. Entonces, eso es bien interesante. Antes del nacimiento está el engendramiento. A mí me llamaba la atención una oportunidad cuando nuestro apóstol decía, es que dentro de la iglesia muchos solo han sido engendrados, pero no han nacido. Usted sabe que si usted es mamá o papá, usted sabe que su hijo fue, ya tengo mi hijo, sí, fue engendrado, pero todavía está en su etapa de formación dentro del vientre y luego va a nacer. Entonces él decía, lo que pasa que todavía muchos no están dando los frutos de haber nacido de nuevo, porque están en el proceso de ser o de engendramiento por la palabra. Entonces ahorita está sucediendo un milagro poderoso en su vida, porque se está produciendo un engendramiento por la palabra para que usted alcance madurez y el Señor le diga a usted, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese proceso. Entonces aquí viene un problema, porque cuando uno deja de oír la palabra, de oír lo que yo le decía, ¿qué tal si, hermano, el domingo les tengo que poner a la red, no va a haber culto? Pero digo que no, siempre usted reserve su lugar, ven, esté expectante que primero Dios nos reunimos. Pero ¿qué tal si no hubiese por X cantidad de meses, como pasó la vez pasada? ¿Usted dejaría de oír? O tal vez va a oír lo que le venga, siempre y cuando sea palabra de Dios. Pero como Dios es un Dios de orden, lo que hace, y por eso lo congrega a uno en ciertos lugares, para que usted reciba una dieta espiritual, que lo que va a hacer es ¿cómo diría yo? Algo sistemático que va a permitir que la palabra a usted lo engendre, entonces su vida sea transformada. Entonces la gente, de ahí pasa eso. En cuanto a la paternidad, que regularmente alguien puede decir, incluso a mí me lo han dicho, usted es mi padre espiritual o mi padre del alma,
pero digo yo que no te veo ni oyes, entonces ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, por eso a veces se convierte en algo o de cariño o de afecto, pero no hay una realidad. Entonces, en eso me quiero enfocar yo, para que no nos engañemos con esta temática, porque tal vez se ha vuelto, incluso hacia el trato de uno como pastor, se ha vuelto algo de afecto. Y regularmente a veces, en lugar de decirle, bueno, está bien, mire, yo no me enojo como usted me diga, siempre y cuando no me falte respeto. No, yo sé que son respetuosos, igualmente trato de ser, de ganarme ese respeto. Pero igual, para mí, si usted me dice pastor, mi pastor, o padre, o del alma, como Dios le vaya revelando a usted. No, mire, ya tengo 3 hijos biológicos. Desde el primero que nació, papá, lo primero que dicen, ¿verdad? ¿Va que sí, menos? ¿O mamá? No, ¿verdad que a uno servir en primero? Así, nosotros somos primero. Ya me voy a poner en contra aquí, voy a tener reclamos a la salida. Entonces a uno, pues obviamente, a ver, ¿quién es más padre? ¿Uno que tiene un hijo o uno que tiene 2? No, con uno ya. O sea, la pregunta, ¿quién es más pastor? ¿Uno que tiene una oveja o uno que tiene 100? Como me dijo una vez, donde yo me congregué una oportunidad, miren, dijo, ya una oveja necesito para saber que soy pastor, me dice el siervo, y tú estás aquí conmigo hace muchos años. Y claro, eso es cierto. Entonces, a veces puede ser un trato afectivo, pero si no hay un engendramiento por la palabra, hermano, no hay cambios. Entonces, esto es muy puntual. Entonces, esta palabra, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, quiero mencionarle que es esta palabra, es la función del engendramiento por la palabra, es lo que de alguna manera va a ser algo que va a haber una, ¿cómo diría yo? O sea, una realidad, no solo de paternidad, sino de hijos espirituales verdaderos. Es la palabra genao. Y cuando viene ese engendramiento, por eso le puse esta palabra, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, lo que se hace por la palabra, y bueno, quiero resaltar algo también. No todo el que te enseña la palabra, porque te enseña la palabra en un discipulado, una red, donde sea, o en la iglesia, o te da un tema, significa que sea un padre espiritual. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y le dice, ustedes pueden tener 1000 maestros que les han enseñado, pero él les dice, en Cristo Jesús yo los engendré por mi evangelio. Entonces es lo que Pablo está resaltando, que todos enseñaron, pero a él Dios le había dado una capacidad especial para engendrar por la palabra. ¿Y sabe por qué? Para que de alguna manera se restaure la paternidad. Porque yo sé que como padres biológicos, hermano, hemos cometido muchos errores. Es más, algunos crecimos sin un padre biológico. A ver, ¿cuántos crecieron aquí sin padre biológico? Levante su mano, no tenga pena. Así me acompaña. Yo no tuve mi padre biológico. Entonces, el haber encontrado, y Dios me reveló, me llevó a un engendramiento por la palabra, a través de la vida de mi apóstol Sergio, ha hecho que de alguna manera ese vacío que se quedó por un padre biológico sea restaurado y yo pueda tener, y cuando uno tiene paternidad, entonces la función paternal es tan indispensable, porque el que no, si usted no tuvo una buena relación de hijo o hija a padre biológico, a usted le va a costar relacionarse con Dios como padre. Entonces lo que hace, lo que viene Dios tan bueno a hacerlo a través de la administración pastoral en una congregación, y no estamos diciendo que como un título el ministro sea el padre de la casa, y sí lo es, o sí lo llegamos a hacer, pero no todos los que nos escuchan de alguna manera han alcanzado esa estatura de hijos. Es más, pueden estar en calidad de oyentes, o en calidad de ovejas, o en calidad, como dice la palabra, de mis ovejas, porque tienen algo muy particular, como lo dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, al hablar de esta tarea de engendrar,
es la palabra genao, y figurativamente significa regenerar. Entonces, cuando la administración de la palabra de lo que dice acá, yo te he engendrado, trae un regenerar, es restablecer. Entonces, lo que hace básicamente la paternidad o el padre del alma, el padre espiritual, es restablecer, es decir, traer como la identidad, la recuperación de identidad. Por ejemplo, para que tú sepas quién eres tú en Cristo. A ver, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Porque a Jacob le dijeron, dime cómo te llamas. Y él dijo, el suplantador. Todavía no anda, tienes que cambiar, te vamos a cambiar el nombre. Entonces, eso es bien importante. Esta palabra también habla de engendrar, dar a luz. Mire qué interesante. Dar a luz. Usted tiene un propósito en Dios y eso tiene que ser dado a luz. Algunos, pues, o sea, tal vez de emprender algo, de realizar algo, hermano, nadie de parte de Dios vino así por casualidad. Dios tiene un libro que es el libro de la vida, pero también el libro de las obras y el libro del diseño de Dios para ti, donde se escribió tu asignación, tu preordenación. Mire, qué interesante que recientemente vimos un tema doctrinal, eso fue también los días sábados en Zoom. Los que no se conectan al Zoom se pierden de muchas cosas y todo no lo podemos hacer acá, pero el tema se llama predestinación y preordinación. Y la predestinación, por ejemplo, los hijos de Elí estaban predestinados para ser sacerdotes, pero vino Belial y alteró esa predestinación, no la predestinación como tal, sino la preordinación, es decir, para que ellos dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Continuando acá un poquito más, la palabra, un diccionario que se llama BDB, dice que esta palabra significa generar, mire qué interesante, parir también. Por eso el apóstol Pablo, mire, yo no sé qué dolores sienten las hermanas, dice que son tremendos, ¿va? No, pero mejor digo que no son tremendos, sino las que estén solo casadas sin hijos y las solteras. Y yo renuncio a casarme porque dice que eso es tremendo. Que Dios las auxilie. También en Cristo Jesús les pueden quitar los dolores y pueden dar a luz sin dolor, si usted lo cree. Hay un día, ahí vamos a recibir el tema antes de 15 días antes de dar a luz. Parir. Entonces el apóstol Pablo dice, yo vuelvo a tener dolores de parto, dice el apóstol Pablo, búsquelo. ¿Y cómo un hombre tiene dolores de parto? Hasta que la imagen de Cristo sea formada en vosotros. Entonces, por ejemplo, el anhelo de un padre del alma, un padre espiritual, es que la imagen de Cristo se forme en cada uno en la iglesia. Y ese proceso, esa falta de alcanzar esta estatura genera un dolor. Y lo que el apóstol dice que es un dolor de parto. También en la tradición judía se dice de alguien que trae a otros a su forma de vida. Mire, hermano, Dios es bueno. Y regularmente, a Dios lo prueba. Mire, antes de trabajar en la iglesia, Dios prueba al ministro. Y lo pasa a uno por un proceso, sobre todo donde tu fe crece. Y por lo menos a mí me duele mucho cuando, sobre todo en este tiempo, necesitamos mucha fe para vivir. Entonces mi anhelo con todo mi corazón es de que usted desarrolle su fe, así como Dios ha ido trabajando conmigo, para que de alguna manera se cumpla la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Y yo creo que para ver la gloria de Dios en este tiempo va a ser a través de la fe. Entonces note que dice que de alguna manera, mire qué interesante. Por ejemplo, al hablar de un padre biológico, ¿cómo van a vivir los hijos de un padre biológico? Como él vive. Si está desempleado, sus hijos van a tener problemas. Si tiene un buen trabajo, sus hijos van a estar bien. Entonces, como él se desarrolle, así se van a desarrollar los hijos, biológicamente hablando. De ahí que en un momento determinado,
tal vez en el caso de los pastores, que podemos llegar a ser muy criticados, sobre todo cuando Dios empieza a prosperarte. Dice, ay, no, se hizo rico la pobre gente con la fe de la gente, y pobre y la gente que no entiende, y todos, el Pato Donald va hablando, ¿eh? Todos bla 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 bla. Pero en realidad, y claro, hay excepciones, por supuesto, donde hay gente que son comerciantes del evangelio y se dedicaron a esto, a función, diría yo, de predicar por lucro, por ganancia deshonesta. Pero cuando realmente Dios lo llama a uno, tu verdadero anhelo es traer a toda tu congregación, a todos tus hijos en la fe, para que vivan la vida en abundancia que uno ha creído que puede vivir. Y como yo les digo, como padre biológico, yo anhelo que Dios hiper mega bendiga a la vida de mis hijos biológicos. Pero como padre del alma, como padre espiritual, realmente, ¿sabe qué anhelo? Que todas las bendiciones que yo anhelo para mis hijos en mi casa biológica vengan para esta casa espiritual también, y Dios lo hiper mega bendiga a usted con toda clase de bendición en los lugares celestiales, y que Dios lo expanda, lo lleve a un bienestar poderoso. Ese es el anhelo. Pero obviamente, si yo solo lo anhelo y usted no es engendrado por la palabra, eso más que todo se va a quedar como un buen deseo nomás. Y eso es una de las cosas. Dice, de Dios al convertir a las personas en sus hijos mediante la fe en la obra de Jesucristo. A esto se refiere esta palabra. Unos minutos más. Ahora aquí miremos algo de ese poder extraordinario, porque lo que nos refirió al libro de Hechos es al Salmo 2 o al Salmo 2. Y mire lo que aquí dice. Aquí es donde se dio la profecía, por así decirlo. Se profetizó, y dice el Salmo 2, versos 7 al 8: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo. Esta palabra aquí ya no es huío, sino es ven. Esta se le va a quedar más rápido a usted, porque dice ven, pero ve con ve alta, ¿verdad? En la 11:21, la palabra ven, que significa rama, que significa mayordomo, saeta o renuevo. Esa es la forma de decir en hebreo ven, que significa rama. En otras palabras podemos decir, mi rama eres tú, mi mayordomo eres tú, mi renuevo eres tú. Se puede traducir o parafrasear esa palabra, y dice, yo te he engendrado hoy. Y luego que dice el verso 8, pídeme. Entonces mire que logré ver aquí, que después del reengendramiento el Señor te dice, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy por la palabra. Y ahora dice, pídeme. Entonces, ¿después de qué viene el pedir? Después del engendrarse por la palabra. Y te digo una cosa, cuando tú empiezas a oír la palabra y esa palabra te empieza a engendrar, te empieza a ministrar, te empieza a transformar, entonces te va a decir el Señor, pídeme, porque lo que le vas a pedir va acorde a la palabra. Y dice acá, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿qué trae de bendición el engendramiento? El recibir herencia. Recibir herencia. Y mire, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando lo que le dijo Isaac a su hijo Esaú cuando le quería dar herencia? Y la herencia, ¿qué piensa usted que es una herencia? Un carro, una casa, hermano, una buena cuenta bancaria que le dejen los papás a uno. Pero eso muchos se las gastan. Yo me acuerdo cuando alguien me dijo, fíjese que ya nos acabamos, es que vendimos la casa que nos dejó mi mamá, me dice, ya se acabó la herencia, se acabó. ¿Ya? Pero fíjese que Isaac, cuando iba a bendecir a su hijo Esaú, lo que le dice, ve al campo y prepárame un guiso como a mí me gusta, para que coma y te bendiga. Entonces, una de las cosas bien tremendas de las herencias que se reciben
de parte del Señor, que son poderosas para destruir toda fortaleza, es cuando uno ve dentro de la casa espiritual esa fidelidad, esa disposición tuya para oír la palabra, para recibir la palabra. Y entonces uno dice: hermano, que Dios te bendiga, que Él bendiga tu vida, que Él cambie toda maldición en bendición. Y entonces tú lo empiezas a recibir. Mire, yo no sé si usted lo cree, pero yo creo algo y lo estoy viendo, que lo que he proclamado, mire, el poder de las maldiciones son severas, sobre todo aquellos padres que no tienen conocimiento de Dios y por algo que hagan sus hijos los maldicen. Una madre enojada que no, vas a hacer una arrastrada y te va a ir aquí, y la pobre hija, como fue una autoridad la que le desató esa maldición. Yo no sé si alguien te ha maldecido, quizá un padre biológico o algo así, pero dame esa bendición de romper toda esa maldición en el nombre poderoso de Jesús, y hoy decretar, bendecir tu vida y decirte que en el nombre de Jesús yo vengo a romper toda maldición que te hayan proclamado, y ahora tú eres bendita del Señor, eres bendito del Señor. Pero dame esa responsabilidad de poder engendrarte por la palabra, de poder traer la palabra a tu vida. Mire, yo contarle que usted lo bendiga. Mire, yo si usted se deja, ¿cómo no? Nos quedamos a vivir todos aquí, los adopto a todos, ¿verdad? Y le empiezo a orar: Padre, que bendice al hermano, bendice a estos hijos, Señor, porque con todo mi corazón se lo digo. Yo anhelo que Dios los bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga en todas las cosas, que sea prosperado en todas las cosas. Pero no se salte el paso de recibir ese engendramiento por la palabra. O en el caso particular de lo que vimos de los hijos de Elí, que eran hijos de Belial, ahí obviamente no fue engendramiento, sino fue un reengendramiento. Sobre todo en el caso muy particular, cuando uno recibe personas que en un momento determinado nacieron, creyeron en Jesucristo, en otro lado vienen a la casa espiritual, y mi función es reengendrarlos por la palabra. Y entonces uno les puede proclamar una herencia, porque la bendición que les iba a le iba a desatar Isaac a su hijo Esaú no era una finca, sino era: te voy a bendecir. Pero para bendecirlo, ahí va implícito, algo que lleva implícito, que hace que caracteriza más a los hijos espirituales, es que ¿a qué se estaba refiriendo Isaac cuando le dice: ve al campo y prepara un guiso como a mí me gusta y tráemelo, porque voy a comer para que yo te bendiga? Eso se llama honra. Y por eso dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean prolongados sobre la tierra. Regularmente, y eso me lo han dicho a mí, ya voy finalizando, pero estoy como que este tema hay que explicar varias cosas. Como me dijo alguien, hermano, mira, es que es bien difícil a uno cuando es pastor, porque he conocido pastores desde los 30 años de edad, que a uno lo reciban como pastor, digo, como padre espiritual, aquellos que son mayores que uno. Pero que al final, mire qué interesante, porque obviamente en la paternidad biológica todo hijo es menor biológicamente que su padre. Pero en lo espiritual ya no está hablando de un cuerpo, sino está hablando de algo que es del espíritu, de algo que es interno. Y por eso uno puede tener hijos espirituales que tienen una edad cronológica mayor que uno o menor. Claro, a los que tienen menor les es a veces más fácil recibirlo. Ahora, aquí ven, y mire, aquí quiero cerrar esto. Juan capítulo 14, verso 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto es bien importante. El espíritu de orfandad, que regularmente el enemigo lo que ha hecho, tal vez tuviste un padre biológico y no viva, o simple y sencillamente te abandonó, no fue responsable contigo, y eso hizo que crecieras sin un padre, o tal vez sin el amor de un padre. Entonces
eso de alguna manera, porque si hay orfandad, no hay heredad, porque no hay quien herede, no hay quien desate herencia. O sea, una de las funciones de los padres es desatar herencia. Y claro, mire, a usted, por ejemplo, en la iglesia hay cosas, hay grandes verdades que la iglesia, qué sé yo, digo yo, diría el apóstol imperial, nos ha como que quitado. Por ejemplo, hay gente que nos critica y puede decir: ¿qué hacen esas hermanas usando velo ahí? Parecen católicas. Y no tiene nada que ver, porque realmente es bíblico. Y entonces cuando uno habla de la paternidad, y que al pastor hay que decirle padre también, parecen que ya empiezan a comparar, pero bíblicamente la palabra está. Y yo voy más por la palabra que por lo que diga X o Y persona, porque la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Y Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa palabra huérfanos es la palabra orfanos, de donde viene la orfandad. Es la palabra 37, orfanos, que quiere decir afligido. Entonces, mire, ¿cuántos tienen su papá todavía, biológicamente? ¿Cuántos tiene su papá o su mamá? Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo que hace? Aunque su papá esté grande de edad, yo voy a ir con mi papá a ver que me dé un consejo, algo me va a decir, que sea un par de cinchazos me va a dar, ¿va? Y usted va ahí, usted se acerca, porque sobre todo está afligido. No tengas pena, mijo, vamos a vender la casa o vamos a hacer esto. Entonces tienes un apoyo con el papá. Entonces, bien interesante. Y el que no tiene papá, entonces de alguna manera, por eso a veces dentro de la iglesia hay mucha aflicción, porque hay orfandad, ¿verdad? Entonces dice: no los dejaré afligidos, vendré a vosotros. Aquí puse algo que me llama la atención. El espíritu de orfandad, eso fue lo que yo escribí entendiendo aquí esto, busca dejar huérfanos, sin identidad de casa, sin paternidad y sin herencia. O sea, esa es la función. Vino para hurtar, matar y destruir. Entonces puede ser que hayan hijos, pero que sean huérfanos. En el contexto del pasaje aquí de Juan 14:18 se habla del Espíritu Santo, lo que nos enseña que el Espíritu Santo revelará la paternidad para no ser huérfano. Es bien interesante, hermano. Debe venir una revelación. Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque esta revelación no reemplaza el engendramiento por la palabra. O sea, no es como que usted diga: bueno, voy a ir imagínese, hermano. A ver, ¿cuántos papás hay acá? ¿Papás biológicos? ¿Qué haría usted si un hijo le sale su hijo en la calle? No que no le hayan contado, ¿verdad? Sino que le diga: usted es mi padre. Usted diría: se renuncio, yo tengo ya contados mis hijitos en la casa. A ver, hermano Jaime, ¿qué haría si le sale su muchacho en la calle? Usted es mi padre. ¿Usted qué le diría? No, bienvenido hijo, ahorita te llevo para la casa. Usted no le va a decir eso. Entonces, pero a veces fíjese usted que dentro de la iglesia cristiana pasa eso. Usted es mi padre. No, esas son emociones. Primero déjate engendrar por la palabra. Entonces, porque claro, muchos que se sienten huérfanos porque hay un espíritu de orfandad, están orando y dicen: Señor, revélame a mi padre del alma. Pero no es por revelación solamente, sino es por engendramiento, porque la función del padre es engendrar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué usted tiene genéticamente algo que le heredó a su padre? El rostro, alguno, y más que el apellido, usted tiene rasgos físicos que se parecen a su papá. ¿Por qué? Porque genéticamente usted heredó, por medio del engendramiento, a usted le dieron una herencia. Entonces, en lo espiritual, en la administración del alma, pasa lo mismo, que por medio de la palabra que se ha hecho vida en mí, yo he creído esta palabra y se la traslado a usted para que genéticamente
venga un ADN espiritual que nos haga heredar y ver una casa bendecida con hijos espirituales. Entonces, no podemos descartar eso, porque puede ser que alguien diga: ahí está mi padre espiritual, pero como no ha sido engendrado, hay una gran diferencia. Por ejemplo, yo puedo vivir una vida de fe y tener un hijo espiritual que sea incrédulo. Y digo yo, ¿cómo no nos parecemos? Por eso Pablo, cuando él habla de la paternidad, dice, hablando de Timoteo, dice: he ahí mi hijo Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y empieza a marcar cosas que Pablo tenía, que también las tenía su hijo espiritual. Entonces, lo que Dios ministra a través de la paternidad es que nos empieza a llevar en una misma dimensión a todos. Y eso es hermoso, hermano. Eso es glorioso. Y mire, aquí cierro hoy. Entonces, aquí qué lindo es esto. Yo sé que en este último tiempo mucha gente se va a salvar. Mucha gente va a venir a esta casa. Ya ha venido, pero mucha gente va a venir buscando del Señor. ¿Quiénes lo van a recibir acá? A ver, usted, pastor, porque usted es el pastor. Si quiere lo recibe y si no los echa. No. Pero usted puede ser que usted me podría ayudar a recibir a alguien que venga por primera vez a la iglesia acá. Depende cómo se sienta acá. Ay, no, hermano, yo me siento así como que todavía arrimadito por ahí que estoy pegando. No. Porque una de las características que tienen los hijos espirituales en una casa espiritual, porque están las casas biológicas y están las casas espirituales, es de que tienen la identidad de la casa para decirle: pase adelante, bienvenido. Ay, pero ¿qué va a decir el pastor? No, yo soy hijo en esta casa y le puedo dar en nombre de mi cobertura, en nombre de mi pastor, la bienvenida a este lugar. Y de ahí es la bendición que tienen los hermanos que a veces están en la puerta diciendo: bienvenido, pase adelante. Ay, pero no sé qué van a decir. Aquí no vamos a decir nada, pase adelante en el nombre de Jesús. Y dice Isaías 58, 7 al 8. Y esto viene en el año de la recuperación. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Entonces Dios empieza a dar palabra en una casa, les empieza a dar alimento, lo que te restaura, lo que te transforma, y tú como parte de esa casa se los empiezas a compartir. Y dice: y recibas en casa a los pobres sin hogar. O sea, hay gente que físicamente no tienen un hogar, pero hay mucha gente que espiritualmente no tiene una casa espiritual. El día en que todos se arrepientan y regresen a las iglesias donde un día pasaron, hermano, no sé cuántos cultos vamos a tener que hacer. Porque entre los que se reciben la palabra y tienen sentido de pertenencia de una casa espiritual, hay mucho más gente que está en sus casas o en otros lados o apartados de Dios. Tal vez solo se dejaron de congregar en este tiempo. Por ejemplo, en este tiempo, iglesias de 1000 personas tienen 500 miembros. Iglesias me lo han dicho. Entonces mucha gente, saber dónde está, se han dejado de congregar, ni en las redes ni en nada. Y digo yo, pero gracias a Dios porque llegaron otros y aquí han venido otros, y Dios los bendiga y los amo y los digo bienvenidos a este lugar. Pero hay muchos. Entonces dice: no es que partas tu pan con el hambriento, con el que tiene hambre, y que recibas en casa a los pobres sin hogar. Eso que dice recibir en casa. ¿Quiénes son los que reciben en casa? El padre o los hijos, ¿verdad? Los padres, cuando alguien llega a una casa, bueno, yo sí di instrucciones en la casa, ¿verdad? Allá solo nosotros hemos recibido por seguridad. Es que como nuestros hijos crecieron ahí, estaban así en sus primeros años, y salíamos a visitar con mi esposa, íbamos a hacer un mandado y orar por alguien. Si vienen aquí a la casa a visitarnos, no lo reciban, decía. Pero soy el hermano fulano, venga cuando esté mi papá o mi mamá. Entonces, por seguridad digo: mire, hermano, no lleguen a la casa y no lleven nada cuando no estemos, porque nuestros hijos no lo reciben, porque es buena instrucción, porque estaban pequeños. Pero aquí la instrucción va a ser: si usted se siente en casa, ayúdenos a recibir a los pobres que no tienen un hogar. Porque hay gente, hermano, la pobreza, ¿cuál es aquí? No tener un hogar, no tener una casa espiritual.
pero uno lo puede hacer solamente cuando, y el enemigo, que Jehová lo reprenda, les empieza a afectar la identidad de la casa a algunos, para que ya no se sientan parte de la misma y no puedan recibir. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra y dile, levanta tus manos, dile: Señor, ministrame del espíritu de la paternidad de esta casa, para que yo, Señor, reciba tu palabra, para que esa identidad de hijo, de hija, me haga, Señor, poder recibir a los que no tienen un hogar espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos extender nuestra mano. Si usted conoce a alguien que no, este tiempo se ha alejado de Dios, dígale: vamos a la iglesia. No, pero saber qué va a decir. No, hombre, si yo soy parte de la congregación, es mi familia. Porque es una de las cosas. Un día vamos a hablar de eso, y tenemos que trabajarlo, porque se ha perdido el sentido de familia espiritual. Por eso mucha gente en las iglesias pasa problemas, tiene necesidades. Pastor, ahí se lo recomendamos, ore por el hermano, ayúdelo, mire. ¿Y qué hace uno, hermano? Si honestamente, tal vez solo con su casa y con unos 10 más. Yo me recuerdo que solamente cuando éramos como 20, yo los hiper mega visitaba a todos y estaba pendiente de todos. Ahora se me pasan. Pero cuando todos nos vemos como una familia, entonces nos bendecimos unos a otros. Por eso yo de verdad los bendigo cuando en un momento determinado veo que alguien dice: fíjese, pastor, que la hermana está dada, pero fuimos a ver, oramos por ella, le bendijimos, le proveímos unos víveres, hicimos esto. Digo, que Dios los bendiga, porque es parte de lo que tenemos que hacer todos como una sola familia. Entonces cuando tenemos el concepto de iglesia, no, en la iglesia hay que mirar el pastor cómo hace con todos. Pero cuando nos sentimos, somos como hijos, también somos hermanos, tenemos padres, no somos huérfanos, tenemos una casa, y entonces velamos unos por otros para que todos tengamos bienestar. Entonces, cuando tú recibes en casa a los pobres sin hogar, es decir, que no tienen hogar, no tienen casa, y si no tienen casa, son huérfanos porque no tienen padres, y lo recibes, y regularmente terminan como errantes, por todo, sin estabilidad. Entonces dice: para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. También yo creo que hay una versión que traduce aquí: no te escondas de tu hermano. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mire qué hermoso, qué hermoso. Tu recuperación va a venir con rapidez. ¿Para quién viene la recuperación? ¿Quiénes son los que reciben en casa a los que no tienen hogar? Le hago una pregunta: si usted llega a una casa que no es su casa y alguien llega a tocar, ¿usted qué hace? Toca, pase adelante. No sé si le ha pasado, si se ha encontrado de visita en algún lugar, pero no es su casa, ni siquiera la casa de sus papás. Y usted llega y está ahí, va, bueno, y lo pasaron, pase adelante, bienvenido. Y como le dicen a uno regularmente, ¿verdad? Esta es su casa, hermano. Entonces, nunca se va a quedar ahí. ¿Y por qué no hacía ahí usted? No me dijo que esta era mi casa, pues, porque ya pero sí, pero se lo dije así, hombre, tampoco se lo tome a pecho. Pero regularmente le dicen a uno cuando le dan bienvenida: pase adelante, esta es su casa, está en su casa. Entonces, como usted está en su casa y alguien toca la puerta, pase adelante, bienvenido a mi casa, le va a decir usted también. No, que usted le dijeron: esa es su casa, pero usted dice: no, hermanos, yo soy un invitado acá. Si ellos van a recibir a alguien, o suena el teléfono, ¿aló? ¿Quién habla? Bienvenido. Sí, claro, traiga la pizza que pedimos. Usted no va a decir eso, porque usted no es su casa. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir en casa? Los que no tienen hogar. Los que tienen hogar. Y una de las bendiciones que trae la paternidad es darle hogar a los que no tienen. Y si tú hasta hoy te has sentido como alguien sin hogar, sin casa, en el nombre de Jesús, que quede anulada toda orfandad. Así que levanta tus manos, déjame orar por ti, déjame bendecirte. Y que tú puedas decir: yo voy a recibir en casa a los que no tienen hogar, porque yo ya tengo. Hay mucha gente sin hogar, muchas ovejas, no solo sin pastor, sino también hay muchas
muchos hijos huérfanos que están sin hogar. Pero Dios, no sé cuántas cosas tú tienes que recuperar, pero tu recuperación se va a empezar a ver con rapidez, en el nombre poderoso de Jesús. Tu recuperación vendrá con rapidez cuando en tu casa entonces empiezas a recibir a los que no tienen hogar. Como un hijo, como una hija espiritual en esta casa, Dios quiere que tú recuperes lo que has perdido y te trae tu recuperación. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a recibir en esta casa a los pobres, aquellos que no tienen hogar, porque tú ya lo tienes. Amén. Así que recíbelo esta noche en el nombre de Jesús. Padre, he entregado tu palabra, Señor. Si gustas, te pones en pie y levantamos nuestra voz para bendecir nuestra casa, para darte toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra. Sella hoy tu palabra por el Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que en este tiempo muchos, Señor, han perdido, han tenido pérdidas, pero tú quieres darles una recuperación, que recuperen todo, que recuperen la fuerza, que recuperen la fe, que recuperen su salud, Señor, si están enfermos. Pero sobre todo que recuperen su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces el pan de esta casa es para ti. La porción que Dios trae a este lugar es para ti. Es una palabra que te liberta, que te restaura, que te levanta, que te prospera. Y entonces vas a comenzar a recibir, a traer a aquellos que no tienen hogar, porque Dios te ha dado el tuyo, te ha dado tu casa. Recíbelo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levanto mis manos, levanto mi voz sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre esta congregación, bendito Dios, que me has dado para ministrar, pidiéndote que selles esta palabra por tu Espíritu en sus corazones, Señor. Y ministra el alma, Señor, de cada uno, Señor, para que los que se han sentido sin hogar, tú les puedas restituir, Señor, y se cumpla esa palabra: no los dejaré huérfanos, les daré paternidad, no los voy a dejar huérfanos. Voy a restituirles en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces te vas a sentir en la seguridad, en la libertad, en la confianza para darle la bienvenida a aquellos que no tienen hogar. Y tú le vas a decir: bienvenido a mi casa, Sol de Justicia, bienvenido a esta congregación. Que la bendición que Dios me ha dado también te la entregue a ti en este lugar. Y entonces tu recuperación vendrá con rapidez. Tu recuperación vendrá con rapidez. Dale la gloria al Señor en tu casa con libertad. Aleluya. Levanta, Señor, tus ramas. Levanta tus mayordomos. Levanta tus hijos, levanta tus hijas en esta casa. Que
Que reciban, Señor, esa identidad, Padre, ese sello. Aleluya. Extiende tus manos al cielo. ¿Y por qué no bendices tu casa y dile: Señor, decláralo, ministra tu alma? Si tu alma, y aún si tú que estás siguiendo la transmisión, te has quedado, te has sentido sin hogar, tal vez un tiempo estuviste aquí, o tal vez pertenecías a otra congregación. Mucha gente me ha dicho en este tiempo: yo ya no me congregué. En teoría sienten pertenecer a una casa, pero no tienen la identidad de la casa, porque se sienten sin hogar. Así que en el nombre poderoso de Jesús oramos para que Dios traiga una recuperación de los que no tienen hogar y los levante en una casa espiritual de la cual bendigan, de la cual se sientan parte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay una nube de gloria de Dios sobre tu vida, sobre los hijos, porque donde hay gloria también hay cobertura que se extiende. En el nombre de Jesús. Y como hijo, como alguien, como una mujer, como un hombre, que Dios te dio un hogar, te dio una casa espiritual, y con el pasar de los días, meses o años, has visto cómo el Señor ha extendido sobre ti una paternidad, y te sientes identificado, te sientes con identidad de hijo, de hija. Levanta tu voz por aquellos, muchos que en este tiempo están perdiendo su hogar, porque mucho pueblo de Dios se está quedando como huérfano, sin hogar, sin casa, sin pastor. Pero en el nombre poderoso de Jesús venimos creyendo que en el año de la recuperación recuperan su casa, recuperan su casa, recuperan su hogar, recuperan su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros vamos a recibir en casa a los que no tienen hogar. Úsanos, Señor, para recibir en casa a los que no tienen hogar, para extenderles esa diestra de hermanos. Y cuando hagamos todo eso, tu recuperación vendrá con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Tu justicia va delante de ti, y la gloria del Señor va detrás de ti. Padre, sella esta palabra de esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy gracias por tu presencia. Sella en el corazón, sella en el espíritu esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor esta noche. Dale toda la gloria al Señor. Bendito seas, iglesia, bendita sea, iglesia. Que el Señor te bendiga y te lleve con paz a tu casa, a tu hogar. Está pendiente ahí, si no habías en las redes sociales, está pendiente de nuestras transmisiones de la oración de mañana en la madrugada. El domingo, primero Dios, esperamos estar acá, pero siempre estemos comunicados, como les hablé al principio. Que Dios les guarde, les bendiga. Sigamos las instrucciones ahí de los hermanos, o como ya sabemos, de forma ordenada,
para trasladarnos a nuestro hogar. Que Dios les guarde, les bendiga, les amo. Nos seguimos viendo en el siguiente culto.